¿Te imaginas dedicar semanas, meses, incluso años de tu vida a sembrar algo precioso, solo para descubrir un día que tu esfuerzo se ve amenazado por algo inesperado? Piensa en un campo dorado de trigo ondeando bajo el sol, cada tallo cargado de promesas. Pero entre ese mar dorado, comienzan a asomar plantas oscuras, indeseadas, que parecen imitar al trigo y se confunden con él. Así es como muchas veces el bien y el mal se mezclan en nuestra vida diaria, y fue exactamente esa imagen la que Jesús eligió para explicar uno de los misterios más profundos del reino de Dios. En el Evangelio de Mateo, capítulo 13, Jesús se dirige a una multitud ávida, deseosa de respuestas. Su método es simple, pero no por eso menos poderoso: enseñar a través de parábolas. Historias sencillas, imágenes familiares que cualquier campesino de la época podía entender, pero llenas de significado oculto. En aquella época, la agricultura era el latido del día a día. Los campos extendidos, el aroma de la tierra recién removida, el susurro del viento entre las espigas, todo eso formaba parte del horizonte cotidiano de hombres y mujeres. Oír hablar de semillas, siembras y cosechas era hablar su idioma, la base de toda esperanza y subsistencia. La cizaña no era solo una mala hierba, era la pesadilla del agricultor. A simple vista, en sus primeros días, es casi idéntica al trigo, verde, delicada y casi indistinguible. Pero su presencia podía arruinar toda la cosecha, absorber los nutrientes y al final dejar el grano amargo e inútil. La parábola comienza entonces, en medio de una brisa matinal. En el centro de un vasto campo, un sembrador avanza con paso firme. Viste ropas sencillas, el desgaste del trabajo marcado en su piel, pero su mirada refleja esperanza. Con movimientos medidos, va esparciendo la buena semilla sobre la tierra fértil. A cada puñado, las semillas caen brillando bajo la luz clara del amanecer, como pequeñas promesas incubando vida. Pero la calma de la escena se interrumpe sigilosamente cuando la noche cae. La oscuridad envuelve el campo y, entre las sombras, surge otra figura. Sus intenciones no son buenas. Es el enemigo, astuto y silencioso. Avanza deprisa esparciendo otra semilla, diferente, dañina, nadie lo ve. Pero a la mañana siguiente el campo ya no es solo esperanza, también es trampa. Así avanza la historia, pasa el tiempo y las semillas germinan. El campo parece florecer, pero no todo es lo que parece. Entre los vigorosos tallos de trigo, la cizaña empieza a crecer, mimetizándose, robando vida a lo bueno. Los trabajadores del sembrador, atentos a los cambios, pronto notan la presencia de la cizaña. Confundidos, se acercan al hombre que sembró. Señor, no sembraste buena semilla en tu campo. ¿De dónde salió esta cizaña? La pregunta es legítima. Ante la invasión del mal, la reacción natural sería actuar de inmediato, arrancar lo malo y proteger lo bueno. No lo hagan. Si arrancan la cizaña ahora, pueden arrancar también el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta el día de la cosecha. Para los oyentes de hace 2000 años, las palabras de Jesús tenían un peso especial. Las parábolas no eran solo relatos, sino llaves para abrir realidades profundas. En aquel entonces, era común emplear historias para comunicar verdades que, de otra manera, serían difíciles de aceptar o comprender. El sembrador representa el bien absoluto, la bondad que busca arraigarse en medio del mundo. Su paciencia, su decisión de esperar, habla de una sabiduría que trasciende la prisa humana por resolverlo todo. La cizaña, símbolo del mal, está allí por acción de un enemigo, una sombra que acecha toda creación buena. ¿Por qué no se elimina la cizaña de inmediato? ¿Por qué Dios permite que el mal y el bien coexistan, al menos por un tiempo? La respuesta quizá no satisface a todos, pero apunta a un misterio, el de la paciencia divina,
el del juicio postergado, el de la promesa de que, al final de los tiempos, todo será esclarecido. Así, la imagen del campo queda suspendida en el horizonte. El trigo y la cizaña creciendo juntos, bajo la atenta mirada del sembrador. Una escena inquietante, sí, pero también cargada de esperanza y de desafío. Lo que está en juego es más que una cosecha. Es la certeza de que, aunque el mal parezca avanzar y camuflarse, hay un plan mayor. Uno en el que el bien y el mal serán finalmente separados, y cada uno recibirá su justo destino. Y mientras tanto, la vida sigue, con el campo vibrando bajo el mismo sol, esperando la llegada de la cosecha prometida. ¿Qué sucede cuando el mal se desarrolla junto al bien, aparentemente indistinguibles a simple vista? ¿Cómo reconocer lo auténtico en medio de lo falso o el valor verdadero en medio de la confusión? Para Jesús, estas no son solo preguntas retóricas, son el trasfondo de una de sus parábolas más profundas y misteriosas, la parábola del trigo y la cizaña. Después de relatar la parábola ante una multitud, Jesús se retira a la tranquilidad de una casa, rodeado solo por sus discípulos más cercanos. La atmósfera cambia. Ya no es el bullicio de la multitud, sino la calma del recogimiento. Los discípulos, ansiosos de comprender a fondo, se acercan y le piden una explicación más clara. Jesús, sentado bajo la sombra de un árbol, rodeado de sus amigos, comienza a desglosar cada elemento de la parábola con paciencia y autoridad profundas, revelando el verdadero sentido de la historia. Quien siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Él es el sembrador que ha venido a plantar algo nuevo y transformador. Su mensaje es semilla de esperanza y redención. El campo es el mundo. Aquí, la historia se desarrolla en el gran escenario de la vida, donde quienes buscan la luz caminan junto a quienes eligen las tinieblas. Las buenas semillas son los hijos del reino. Son quienes han aceptado su mensaje, permitiendo que eche raíces y florezca en justicia, paz y amor. Estos son los que, al crecer, muestran en su vida el reflejo de un reino diferente, uno donde el egoísmo cede ante la compasión y el odio da paso al perdón. Pero no todo lo que crece en el campo es trigo. La cizaña también está presente. Las cizañas son los hijos del maligno. El mal puede desarrollar raíces profundas y pasar inadvertido, mezclado en el tejido mismo de la sociedad. Detrás de esta siembra de confusión, Jesús identifica al enemigo. El enemigo que la sembró es el diablo. No es simplemente un infortunio humano ni una casualidad. El mal tiene un arquitecto, un origen consciente que busca sabotear la obra de Dios. Pero Jesús señala que, aunque Él actúe en la sombra, al final su influencia no prevalecerá. La cosecha es el fin del mundo. La parábola alcanza entonces sentido pleno. El tiempo avanzará, el bien y el mal crecerán juntos, pero llegará el momento en que todo será revelado. No es posible separar la cizaña del trigo antes de tiempo sin dañar la cosecha. No somos llamados a juzgar antes de la hora. En el fin, los segadores son los ángeles. Agentes del juicio divino y la justicia perfecta. Y así, explica Jesús, como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será al fin del mundo. Los que optaron por el mal serán apartados, y el daño que han causado será finalmente reparado. En sus palabras resuena una promesa. No importa cuán confuso parezca el campo en el presente, el juicio de Dios traerá justicia, y todo ocupará el lugar que le corresponde. La parábola del trigo y la cizaña es, al final, una invitación a la paciencia, a la esperanza y a la confianza en el tiempo y el juicio de Dios. Así,
Los discípulos comprenden el mensaje profundo. No estamos solos en la lucha diaria, ni se nos pide erradicar el mal por nuestra propia fuerza. Solo debemos cuidar el crecimiento del trigo en nuestro interior, seguros de que, al final, el reino de Dios será plenamente manifestado. Cuando todo haya sido revelado, será imposible confundir lo falso con lo verdadero. ¿Alguna vez te has preguntado cómo será el fin de los tiempos? Imagina un horizonte incierto, donde el bien y el mal ya no conviven, y el destino de la humanidad cuelga en la balanza de la justicia divina. La parábola del trigo y la cizaña, narrada por Jesús, no solo explica una verdad profunda sobre nuestro presente, sino que nos revela lo que sucederá cuando llegue el juicio final. La escena se abre entre las nubes doradas de un cielo majestuoso. Una gran luz desciende poderosa y pura, mientras ángeles descienden con serenidad. Alrededor de ellos, figuras humanas de pie, esperando el veredicto. Los ángeles, mensajeros de Dios, comienzan la labor solemne y definitiva: separar el bien del mal, a los justos de los que han persistido en la maldad. Es el momento tan anticipado, la separación final. El Hijo del Hombre enviará a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que causan tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. La imagen es fuerte, directa. La justicia de Dios es perfecta y no admite el mal en su reino. Los ángeles llevan con firmeza a los injustos hacia un destino oscuro, envueltos en sombras y temor, hacia el horno de fuego, símbolo de una separación definitiva y de un castigo eterno. Mientras tanto, los justos, quienes eligieron la verdad, la justicia y la fe, permanecen. Una luz intensa los envuelve, resplandecen con pureza, serenos ante el juicio. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Mateo 13:43. En un instante, la escena se transforma. Los justos se ven rodeados de un paraíso de paz y armonía, un campo fértil iluminado por la gloria divina. Caminan hacia la luz. Sus rostros brillan con la esperanza cumplida, reflejando la promesa de una vida eterna junto a Dios. El contraste es marcado. En un lado, la oscuridad y el fuego, símbolo de todo lo perdido. En el otro, la luz, la alegría, la restauración del orden perfecto. Es la victoria del bien sobre el mal, de la justicia sobre la injusticia. El campo de trigo resplandece, mientras que la cizaña, representación del mal, desaparece entre las cenizas. Esta visión que Jesús nos ofrece es al mismo tiempo una advertencia y una promesa. El juicio final no es solo un tema de temor, sino el cumplimiento de una promesa de justicia. Aunque hoy el mal parezca prosperar y la injusticia domine, llegará el momento en que todo será corregido, restaurado y recompensado conforme a la perfecta voluntad de Dios. Pero, ¿por qué Dios no elimina inmediatamente el mal del mundo? Jesús mismo nos enseña sobre la paciencia divina. Como el sembrador que no arranca la cizaña antes del tiempo, Dios espera el momento perfecto para el juicio. En esa espera nos da la oportunidad de reconsiderar nuestro camino, de optar por la justicia y la verdad, de abrazar la esperanza de su reino. La recompensa para los justos no es solo un premio individual, sino la restauración del propósito original de la creación. Es la promesa de vivir en un lugar donde el mal ha sido completamente vencido, donde reina la paz y la alegría, donde resplandece la gloria de Dios en cada rincón. Es regresar al paraíso, a la comunión perfecta con Él. El mensaje del juicio final, repetido en tantas enseñanzas de Jesús, es claro: nada queda sin justicia. Toda lágrima, todo acto oculto, toda injusticia será finalmente juzgada o redimida. El futuro pertenece a aquellos que, viviendo en este mundo, han decidido confiar en la promesa de Dios y perseverar en la fe. La parábola del trigo y la cizaña concluye con un llamado y una invitación.
no para el temor, sino para la esperanza activa. Una esperanza que nos impulsa a vivir bajo los principios del reino de Dios, confiando en que el bien prevalecerá y que todo será restaurado. Cuando el juicio final llegue, los justos resplandecerán como el sol, y el reino de Dios será establecido de manera completa y gloriosa. Mientras tanto, vivimos entre la oscuridad y la luz, pero sabiendo por la palabra de Jesús, que la última palabra la tendrá la justicia y la esperanza eterna. Gracias por unirte a Fe Activa, donde la palabra cobra vida. Suscríbete y transforma tu día con nosotros.